Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un capítulo más de Monitor Económico aquí en las pantallas del canal 5 Días. Estamos viendo algunas imágenes de la ciudad, en este caso la avenida Artigas. Y esto sería General Santos, ¿verdad? Imágenes del 911 que nos permiten tener una vista un poco de cómo está el tránsito a estas horas en la ciudad de Asunción. Una temperatura actual de 29 grados, la humedad del 70%, mucho calor. Una jornada cálida, calurosa, la que nos dice que vamos a tener el día de hoy la Dirección de Meteorología con una máxima que podría llegar hasta los 35 grados. Y no hay anuncio de lluvia para la jornada de hoy, ni tampoco para el fin de semana. Según meteorología, vamos a tener 36 y 38 grados como máximas entre el sábado y el domingo. Cálido, caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos del noreste sin posibilidad de precipitaciones hasta el lunes. El martes podría haber algún tipo de chaparrón, pero mucho calor vamos a tener en los próximos días. Y bueno, el inicio del fin de semana se presenta de esta manera en nuestra ciudad capital. Working te invita a que disfrutes de la experiencia de un Coworking Café, siguiendo siempre todas las medidas sanitarias. Estamos abiertos de lunes a viernes en este espacio, de 8 de la mañana hasta las 19:30 horas en el acceso principal del Paseo La Galería. Podéis hacer tus reservas a través del WhatsApp, el 0985-188-188. Este es un Coworking Café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. Y también, por supuesto, le damos gracias a los amigos de Tigo. Combina tus planes Hogar más móvil para recibir más velocidad en tu casa y gigas extras en tu celular para disfrutar fuera de tu casa. Conectate de punta a punta con la mejor experiencia de Paraguay y no te olvides que tener todo contigo te conviene mucho más. Vamos rápidamente a hacer la revisión de lo que está planteado el día de hoy en nuestra encuesta en las redes sociales. Hoy queremos hablar con autoridades de gobierno para plantearle lo siguiente. ¿El gobierno de Paraguay está tomando medidas correctas para mitigar el impacto económico de la guerra en Ucrania? Es lo que estamos planteando hoy a los televidentes a través de nuestra cuenta @5díaspy. Vamos a estar hablando en el día de hoy con el viceministro de Economía, Iván Haas, para conocer algunas de las medidas que ya se tomaron y las que eventualmente se van a tomar por el impacto. Ustedes saben, inflación, precio de las materias primas, variación del dólar, algunos de los impactos importantes que este clima de inestabilidad está afectando a nuestro país. Cierre, por ejemplo, de las posibilidades de transacción y de comercio con Rusia, uno de los mercados importantes que tiene el Paraguay en materia de exportación. Entonces, ¿qué nos está diciendo la gente? Por el sí nos dice 7.4% que se están tomando medidas correctas, por el no nos dice la mayoría, 46.5%, se están tomando pocas medidas, nos dice el 14.3%, y hay nulas medidas, nos dice el 31.8% de los televidentes que ya se han conectado con nosotros a través de redes sociales y que están opinando respecto al tema de las medidas para mitigar el impacto económico de la guerra entre Ucrania y Rusia. Ahora rápidamente hacemos una revisión sobre los principales indicadores económicos del día. Muy bien, y vamos a mirar de qué manera se está comportando en el cierre de esta semana el tipo de cambio del dólar, el real, el euro. Vamos a rápidamente a tener el repaso de cómo está la cotización en las principales casas de cambio. Tenemos un dólar a 6.910 a la compra, 6.950 en su precio de venta. El real 1.325 en la compra, 1.350 en su precio de venta. El peso 31 guaraníes a la compra, 36 guaraníes en la venta, y el euro está a 7.750 guaraníes a la compra, a 8.150 en su precio de venta. Algunas pequeñas variaciones hemos observado entonces en la apertura del día de hoy, último día, digamos, hábil de la semana. Ya mañana probablemente vamos a estar ya con los precios congelados hasta el lunes, así que por lo menos en lo que es en el mundo cambiario, con esto estamos cerrando la semana. Vamos a mirar también de qué manera se está comportando los precios de las materias primas, que hay mucha volatilidad en el mercado internacional. Ha abierto hoy al alza el precio de la soja con $617 el precio por tonelada, ganando 1.01. El trigo también con números positivos. Miren lo que es esto, casi $60 ganando el precio de la tonelada por tonelada el día de hoy. En la apertura de los mercados internacionales, $448 se está comerciando el precio del trigo.
hay también un temor de escasez, entonces hay un repunte fuertísimo, 59,70 es el repunte que tuvo el día de hoy el trigo y el arroz. También otro de los commodities importantes para Paraguay, $295 el precio por tonelada, ya orillando los $300, ganando 4,82 el día de hoy el precio del arroz. Y obviamente lo que nos afecta a nosotros también por el lado de la importación, el precio del petróleo WTI, el barril está a 111,38, ganando también $4,94, precio bastante alto, que no lo veíamos en los últimos 10 años, por lo menos un precio del barril por sobre los $100 por barril, y valga la redundancia, y esto está impactando fuertemente en el precio también de venta a nivel local de los combustibles. Miramos ahora cómo está el mercado de valores de Asunción. Seguimos haciendo una revisión de cómo se está comportando el mercado de bolsa. Tenemos a los bonos, cómo se estuvieron transaccionando en el mes de enero. Ya seguramente, si no es hoy, probablemente el lunes ya vamos a tener datos a febrero, pero a enero hemos tenido que se realizaron transacciones por 1.053.986 millones de guaraníes en bonos, y acá hay diversos bonos, están los bonos del Tesoro, bonos corporativos, bonos financieros. Y bueno, ¿y cuál fue la casa de bolsa que estuvo más activa? Con el 43,70% del total de las operaciones le tenemos a Vasa Capital en primer lugar, Avalon con el 14,36% de participación, Puente con el 11,03%, Investor con el 10,85% y Cadien con el 8,56% entre las casas de bolsa que estuvieron más dinámicas a la hora de hacer transacciones de bonos en el mes de enero. Hasta aquí rápidamente una revisión de cómo están los indicadores económicos de la jornada. Ahora hacemos una pausa, a la vuelta ya nos metemos para analizar el tema del día. Hoy seguimos hablando del tema inflación. A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca, creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer. Y para poder hacer siempre un poco más, hay algo que es muy importante: el ahorro. El ahorro es pagar menos cuando podés hacerlo. Es aprovechar descuentos y promociones para que siempre puedas hacer lo que querés hacer. Porque la vida es hoy y también mañana. Vení a Sudameris. Disfruta todos los beneficios que tenemos para vos y convertite en un artista del ahorro. Sudameris, todo un banco.
Muy bien, ahí estamos mirando imágenes de Ciudad del Este, mucho movimiento a estas horas en el Puente de la Amistad que une a la ciudad paraguaya de Ciudad del Este con Foz de Iguazú en Brasil. Fíjense ustedes el intenso tránsito que estamos teniendo a estas horas de la mañana en ese punto de unión entre ambos países. Un río que también, valga notar en la imagen, está bastante también bajo, ¿verdad? Prácticamente ya imperceptible en la imagen donde está el agua, ¿verdad? Pero así está la situación entre ambas ciudades. La unión entre ambas ciudades, mucho movimiento entonces comercial y de movimiento de personas entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú. Vamos rápidamente a hacer el análisis del día. Hoy hablamos sobre el tema de inflación. Y acá tenemos ya los datos. En el mes de febrero los bienes y servicios de la canasta aumentaron 1.6% y 1% respectivamente. Fíjense ustedes, tenemos en el lado izquierdo, a un costado de su pantalla, donde está todo pintado en rojo, ustedes van a poder ver que tienen los bienes alimenticios, que en el mes de febrero tuvo una leve variación negativa una variación positiva del 1.3%. Vemos bienes alimenticios sin frutas y verduras que cayó menos 0.7%. Otros bienes aumentaron 1.7%. Total de bienes aumentó 1.6%. Los servicios aumentaron 1.1%. Los alquileres prácticamente no se movieron, tuvieron 0.2% positivo. Y total de bienes y servicios 1%. El índice de precio al consumidor de esta manera muestra una variación de 1.4% al cierre del mes de febrero. Pero fíjense ustedes al extremo donde dice febrero 2022, como si anualizáramos, es decir, si miráramos cómo está febrero del 2022 respecto a febrero del 2021, tenemos que los alimentos acumulan un aumento del 15%, los alimentos, excluyendo las frutas y verduras, 12%, los bienes en general, 11%, los servicios, 3.8%, los alquileres, 1.4%, y el total de bienes y servicios, 3.5%. Con lo cual, la inflación interanual se ubica en realidad en un 9.3%. Así que así están los datos. Vamos a mirar también cómo estamos Paraguay posicionado respecto a los demás países en materia de inflación. Fíjense en estos números. Paraguay siempre, por lo menos hasta antes de la pandemia, tenía los niveles de inflación más bajos de la región junto con Chile y Colombia y Perú. Ahora está ubicado en el cuarto lugar en mayor nivel de inflación en toda la región. Argentina claramente en el mes de enero tuvo un 3.9% de inflación. Uruguay 1.78, Colombia 1.67 y Paraguay 1.5. Si miramos de manera interanual, es decir, tomamos de enero del año pasado a enero de este año, Argentina acumula 52.4% de inflación, una inflación bastante alta. Brasil 10.38, Uruguay 8.15 y Paraguay 7.9%, ubicándose en el cuarto lugar entre los países con mayor presión inflacionaria en toda la región. Luego ya cerrarían la lista Chile, Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Europa, Alemania, Ecuador, China y Bolivia. Bolivia, el país vecino, casi nula, digamos, la inflación que están reportando en Bolivia. Bueno, así están entonces los datos de inflación, el costo de vida cada vez más difícil. Eso resta también poder adquisitivo a la gente y es realmente motivo de preocupación para la ciudadanía. Es momento ahora de hacer otra pausa y a la vuelta ya prepararnos para conversar con Iván Haas. Él es viceministro de Economía, hablar sobre un tema que preocupa. ¿Qué efectos puede llegar a tener esta guerra que ya tiene más de una semana entre Rusia y Ucrania? Ustedes saben que el día de ayer ambas partes decidieron en un territorio, digamos, de Bielorrusia, que está ahí pegado a ambas naciones, iniciar un diálogo y acordaron un cese al fuego. Aunque ayer hubieron bombardeos importantes, acordaron que mientras estén dialogando va a haber un cese o un alto al fuego. Ojalá se pueda encontrar un punto de acuerdo que permita poner fin a esta guerra, pero si eso no ocurre,
qué efectos se pueden dar en la economía paraguaya si esto se prolonga y qué medidas también se está tomando desde el gobierno. Lo vamos a analizar a la vuelta de la pausa. A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca, creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer. Y para poder hacer siempre un poco más, hay algo que es muy importante: el ahorro. El ahorro es pagar menos cuando podés hacerlo. Es aprovechar descuentos y promociones para que siempre puedas hacer lo que querés hacer. Porque la vida es hoy y también mañana. Vení a Sudameris. Disfruta todos los beneficios que tenemos para vos y convertite en un artista del ahorro. Sudameris, todo un banco. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. ¿Ya entramos, verdad? Entramos, ¿verdad? Bueno, dale. Muy bien, seguimos en Monitor Económico, seguimos conversando también con referentes que hacen a la economía paraguaya, y el día de hoy, el tema que hablábamos al principio del programa, queremos debatir sobre los efectos que puede llegar a tener eventualmente esta guerra que hay entre Ucrania y Rusia, esperando que este conflicto termine lo más pronto posible.
Les comentábamos que el día de ayer ambas delegaciones, o las delegaciones de ambos países, habían iniciado la segunda ronda de procesos de diálogo buscando acuerdos que permitan la paz definitiva entre ambos países y acordaron un alto al fuego. Pero mientras eso ocurre, mientras a nivel internacional se está debatiendo, porque también los países de diverso, la Unión Europea, Estados Unidos, China y otros actores importantes están buscando que haya un acuerdo entre Rusia y Ucrania, estamos también viendo los efectos de lo que está ocasionando esto en la economía global y obviamente Paraguay no es un país que está aislado del mundo, eso nos está golpeando. Veíamos ayer precios internacionales de las materias primas, en el caso por ejemplo del petróleo que nos afecta de forma directa con un precio del barril incluso llegando hasta los $110 por barril, algo que después se va a trasladar sin lugar a dudas en el precio a nivel local. ¿Cómo estos efectos pueden llegar a afectar a la economía y qué acciones podemos tomar desde Paraguay para tratar de mitigar por lo menos estos efectos sumados a los que ya tenemos acá a nivel local, que es, por ejemplo, la sequía, la bajante de los ríos? Está con nosotros ahora el viceministro de Economía, Iván Haas, para que podamos hablar sobre esto. ¿Cómo te va, viceministro? Muy buenos días. Buen día, Samuel, para vos y para todas las personas que nos están mirando. Un gusto estar en tu programa nuevamente. Gracias. Un gusto poder tenerte, viceministro. Y bueno, hace rato ya estabas haciendo una pequeña introducción de lo que significa para Paraguay esta guerra entre Ucrania y entre Rusia, en una balanza comercial, un intercambio comercial entre ambos países. Mirábamos los últimos números del CISEC, del Banco Central, y el año pasado estuvo cerca de los 1.000 millones entre importación más exportación, ¿verdad? El mercado de la carne claramente es un mercado importantísimo para Paraguay y Rusia, la soja también. Y en esos análisis que hacen desde el Viceministerio de Economía, ¿qué se puede hacer para de alguna forma mitigar un poco estos impactos de no poder exportarle a Rusia lo que normalmente hacemos y recibir esas divisas? Y bueno, y eso genera también toda una dinámica económica a nivel local. ¿Qué análisis hacen ustedes para poder buscar algunas alternativas de mitigación de los impactos, viceministro? Claro que sí, Samuel. A mí me gustaría dividir un poco en tres partes cómo le afecta a nuestro país este conflicto bélico. Nosotros identificamos principalmente tres aspectos. Uno, el tema de los combustibles, como bien mencionaste, ¿verdad? Hay que mencionar que los combustibles ya venían, digámosle, con una dinámica de aumento importante y lo que vino a hacer este conflicto es digámosle, acelerar esta subida de los precios del petróleo. Eso es una parte de la afectación directa. Lo otro es, como bien mencionaste, el tema de la carne principalmente, que es uno de los commodities que exportamos a Rusia. Y tercero, y no menos importante, creo yo, que el mercado de capitales, ¿verdad? Que esto a nivel mundial está afectando a todos los países, ¿verdad? Entonces, si vamos por partes, Samuel, hablemos primero de la carne. Paraguay en promedio en los últimos años ha venido exportando alrededor de entre 1.000 a 1.300 millones de dólares en carne hacia afuera, hacia distintos países, ¿verdad? Uno de estos países, el que recibe es Rusia. El principal país receptor de carne hoy es Chile, ¿verdad? Esto hay que decirlo. El segundo país ya es Rusia, con aproximadamente 300 millones de dólares de carne que estuvieron recibiendo. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con esto, verdad? De hecho, Samuel, te cuento, nosotros esta tarde tenemos una reunión con distintos frigoríficos que exportan a Rusia carne. Entonces, la idea es poder ayudar a estos frigoríficos desde el sector público. En esta reunión también va a estar presente la gente de la Cancillería. La idea es poder ofrecer opciones de destinos alternativos para esta carne. También hay que mencionar, Samuel, hay que ser realista. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana, que hoy lleva a Rusia, mañana lleva a Japón, ¿verdad? Primero que nada porque los cortes que recibe Rusia no son los mismos cortes que recibe, por ejemplo, Chile, ¿verdad? Chile recibe cortes premium, que son cortes de carne que no tienen hueso, por ejemplo. Sin embargo, en Rusia sí se exporta otro tipo de carne, más bien hablamos de menudencia, carne con hueso. Entonces, la idea es buscar otros destinos alternativos para este producto, este commodity que es muy importante para el país, ¿verdad? Entonces, repito, esta tarde tengo una reunión con los gremios y la idea es poder encontrar alternativas para ellos. Respecto a lo... Sí. Ahí te puedo hacer una pequeña precisión, viceministro, porque algunos nos preguntaban por qué no le vamos a poder, o sea, si nosotros no rompimos relaciones diplomáticas ni económicas con Rusia, ¿por qué no le vamos a poder seguir exportando? Y entiendo que
Esto es en razón de que se tomó la decisión de quitarle a Rusia del sistema SWIFT, que es un sistema internacional que permite hacer transacciones y evidentemente si enviamos nosotros carne no vamos a poder recibir los pagos en concepto de esa exportación. Esa es la principal dificultad, viceministro. Sí, yo creo que es un punto demasiado importante que tocaste, Samuel. Realmente, ¿por qué no le podemos vender a Rusia? Ya que estamos tan lejos nosotros, como bien mencionaste, aún no rompimos relaciones diplomáticas con ellos, si bien sí se condenó esta guerra. Pero es así como decir, a Rusia se le impuso una batería de medidas económicas, ¿verdad? De sanciones, mejor dicho, y una de ellas es justamente sacarle el sistema SWIFT, ¿verdad? Sin entrar en detalle, ¿qué es el sistema SWIFT? Es un sistema de pago a nivel internacional que permite que en este caso, por ejemplo, Rusia, que recibe la carne, pueda pagarle a Paraguay. Entonces Rusia, al ser excluido de este sistema, básicamente hablando mal y pronto, los frigoríficos que lleven su carne a Rusia no van a poder cobrar. Entonces, evidentemente, eso representa una imposición que hay que buscarle una salida alternativa, ¿verdad? Hoy, como está la situación, no se puede vender a Rusia. Y ahí, en ese diálogo, para profundizar un ratito en este tema, ¿qué pasa con aquellos pedidos que ya estaban en tránsito o que ya estaban por salir o que ya incluso se entregaron y estaban pendientes de pago? ¿Qué medidas se toman en esos casos cuando ya, ponerle que se cerró algún contrato y que se está esperando el pago o está en tránsito en este momento, en viaje, digamos, contenedores con carne? De hecho, Samuel, para precisar estos detalles, justamente la reunión de esta tarde, que también nos va a acompañar la gente del Banco Central, la Superintendencia de Bancos, por si existe este tipo de problemas de carne en tránsito que justo le agarró y bueno, se vino encima de este conflicto, ¿verdad? Pero para responder rápidamente, Samuel, yo creo que también hay que tener en cuenta que varios de estos envíos se hacen contra pago anticipado incluso, ¿verdad? Entonces, yo no quisiera entrar en detalle porque justamente la reunión que vamos a tener hoy es para informarnos de este tipo de problemas que tenga el sector privado y poder extenderle una mano, obviamente, desde el gobierno de qué podemos hacer para ayudar. Y ahí también, viendo con la línea del tema de la carne, podría ser un actor importante también la Cancillería. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, hace tiempo ya venimos hablando de la posibilidad de la apertura del mercado de Estados Unidos, buscar la forma de poder acelerar eso, de manera que de alguna forma podamos compensar estos casi 300 millones de dólares anuales que recibimos de divisa de Rusia, o hacer actividades como la que se están haciendo, creo que se hizo el día de ayer, en Dubái, donde Paraguay hizo una presentación a inversores de todo el mundo sobre las potencialidades que tiene Paraguay y en este caso la carne, y tratar de golpear otras puertas para, si bien es cierto no se va a poder compensar rápidamente o hacer el cambio rápidamente de todo lo que Rusia compraba a destinarlo a otros mercados, pero sí por lo menos golpear puertas y ver de ahí qué podemos, a lo largo de lo que queda de este año, dónde podemos reposicionar esa gran capacidad de producción que tenemos nosotros y que estaba siendo destinada a Rusia. Totalmente de acuerdo, Samuel. De hecho, uno de los pedidos que nos hizo el presidente antes de viajar, ¿verdad?, es explorar las oportunidades geopolíticas que puede presentar este conflicto. Porque si bien hoy se cierra la puerta con Rusia, el hecho de que Paraguay haya condenado ese ataque, ¿verdad?, y fue uno de los primeros países, ¿verdad?, que salió. Va a tener una repercusión. Claro, entonces esto también abre otras puertas, Samuel, principalmente como mencionaste con Estados Unidos, ¿verdad? O sea que el estar alineados con la política de ellos también podría eventualmente acelerar la apertura de este mercado. No solamente Estados Unidos, hay que mencionar que la Cancillería también ha venido trabajando con otros mercados, ¿verdad? De hecho, en la reunión de equipo económico que tuvimos esta semana nos mencionaban que hay mercados potenciales tanto en Egipto, Hong Kong, Emiratos Árabes, Corea. Entonces, la idea es poner al conocimiento del sector privado que estos mercados potencialmente pueden ser receptores de la carne, ¿verdad? Y diseñar una hoja de ruta de cómo podemos, digámosle, activar estos mercados lo antes posible. Claro, claro. Hablaste también, me parece sumamente importante, viceministro, hablaste de los mercados financieros. Si bien es cierto por el lado de la emisión de títulos soberanos, felizmente Paraguay lo hace siempre en enero, febrero, y ahí nuestros bonos ya fueron bien colocados, ¿verdad? Pero de alguna otra forma en créditos internacionales o eventualmente si salimos otra vez al mercado a hacer algún tipo de transacción internacional, porque la ley ya nos permite hoy día,
¿podría llegar a afectarnos en algo este ambiente de incertidumbre que hay a nivel global? Acá, Samuel, quiero explicar un poco qué ocurre en el mercado de capitales cuando ocurre un evento como esto de guerra o el surgimiento de algún tipo de virus. Como decimos en economía, el capital es cobarde, ¿verdad? Entonces, apenas ocurre un evento de este tipo, ¿qué pasa con los inversionistas internacionales? Llevan su dinero a títulos más seguros, ¿verdad? Que son los títulos de Estados Unidos por excelencia. Entonces, ¿qué pasa? Con los títulos de Estados Unidos, el precio de esos títulos sube, ¿verdad? Porque hay una alta demanda hacia esos títulos y en contrapartida el precio de los títulos de otro tipo de títulos de países que no son a un grado de inversión, etcétera, baja y en contrapartida, bueno, una relación inversa, el rendimiento sube. Hablando en cristiano, como se dice, se encarece el crédito para los países, ¿verdad? Como bien mencionaste, nosotros afortunadamente ya hemos emitido nuestro bono a inicio de año, entonces esa tasa ya quedó fija. Estamos hablando de una tasa de 3.7 que emitimos en enero. Hoy, ¿qué pasó con ese bono, Samuel? Deberíamos preguntarnos. Nosotros emitimos en enero, era 3.7 la tasa. Hoy el rendimiento de ese bono está en 4.38%, ya prácticamente un mes y piquito después. Eso significa un aumento de 60 puntos base en ese bono. Si hoy quisiéramos hacer la misma emisión, tendríamos ese costo, 4.38%. Afortunadamente, como dije, nosotros ya lo hicimos tempranamente en enero. También, Samuel, hay que mencionar que nosotros ya veníamos previendo el aumento de tasas, obviamente no derivado del conflicto entre Rusia y Ucrania, por eso no lo sabíamos, ¿verdad? Pero sí estaban todos los condimentos para que las tasas a nivel internacional aumenten. Es por eso que nosotros en el presupuesto de este año incorporamos una porción que anteriormente era financiada con bonos, con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo de 250 millones de dólares. Habitualmente el país emitía entre 500 y 600 millones de dólares todos los años. Este año la autorización de bonos es solamente por 350. El remanente es un préstamo, como dije, de la banca multilateral que siempre tiene mejores condiciones. Entonces ese préstamo hoy está aprobado ya dentro de la ley de presupuesto y listo para ser desembolsado en cualquier momento. Entonces, en ese sentido nosotros estamos blindados, Samuel, que no vamos a estar expuestos a esta volatilidad de tasas que estamos viendo. Y esperemos que para cuando necesitemos salir nuevamente al mercado, que como mencionaste, este año ya prácticamente está agotado el cupo, estamos hablando del año que viene, esta cuestión coyuntural haya pasado, ¿verdad? Así que no nos afecta mucho, Samuel. Bueno, si bien es cierto, en los bonos internacionales ya hemos emitido todos, sí también entiendo que hay una emisión, un paquete por lo menos de emisión de 100 millones de dólares a nivel local. Nuestra bolsa, la bolsa de Asunción, no está tan interconectada con los mercados internacionales, pero no sé si este clima de incertidumbre, incluso algunos analistas y algunos bancos internacionales están hablando incluso de números que podrían ser hasta recesivos, ¿podría afectar en algo en la tasa o en las próximas emisiones que se hagan de los bonos del Tesoro a nivel local, viceministro? Ese cupo de 350 millones que teníamos, Samuel, nosotros 200 usamos para el mercado internacional y dejamos 150 para el mercado local. Es cierto lo que decís, no hay una conexión directa entre lo que está ocurriendo a nivel internacional, tal vez con nuestra bolsa de valores, pero sí la bolsa de valores y las tasas a nivel interno hoy están ya viéndose afectadas por el ajuste de tasa que está haciendo el Banco Central. Recordemos que la tasa de política monetaria está en 0,75, ahora está en 5,75, o sea, un aumento de 5%, y eso se refleja en el mercado. De hecho, nosotros hicimos una primera subasta ya el mes pasado y recibimos tasas, digámosle, más elevadas de la que estábamos recibiendo el año pasado. De hecho, en esa subasta hicimos una adjudicación solamente parcial. Aceptamos solamente aquellas ofertas que nos parecían, digámosle, atractivas para el fisco. Las demás rechazamos. El martes tenemos una siguiente subasta. Yo quiero decir que el criterio va a ser el mismo, ¿verdad? Y eventualmente, si este rally de tasas continúa, desde el Tesoro vamos a ver alternativas principalmente con agencias multilaterales, ¿verdad? Porque es en este momento donde uno realmente valora el trabajo de las agencias multilaterales, porque ¿cuál es su trabajo? Ellos con una calificación AAA, que es lo mejor que hay, toman un capital, digámosle, el dinero prestado a una tasa muy baja y repasan esto a sus países miembros. Es ahí donde nosotros deberíamos aprovechar esto, ¿verdad? Así que eso podemos decir respecto a lo del mercado local, Samuel. Totalmente.
El otro día le hacía una entrevista a Bernardo Rojas, estaba hablando con él, que es el director de estadística del Banco Central, y le preguntaba sobre el tema de las tasas de política monetaria. El Banco Central hizo ajustes rápidos y fuertes en algunos casos, ¿verdad? Que no estamos acostumbrados en nuestro mercado a ajustes de este tipo. Y él me decía, la inflación es una preocupación que tenemos, hemos hecho ajustes importantes, pero ya nos queda poco margen. Y ahí es donde te pregunto, viceministro, ¿hasta dónde puede seguir el Banco Central haciendo estos ajustes sin afectar otras cosas como la que nos estás comentando ahora? Más encarecimiento de los bonos del Tesoro, por ahí algún tipo de enfriamiento en la economía, porque obviamente la financiación está más cara. Cuando hacen la evaluación en el equipo económico, ¿hasta dónde están viendo que todavía hay alguna cintura para seguir moviendo las tasas de política monetaria? Lo que mencionaba, un tema muy interesante, Samuel, ¿verdad? Y lo que hay que decir que la inflación es, yo diría, una de las principales razones de ser de los bancos centrales del mundo. Es su principal preocupación. Entonces, en estos momentos que estamos pasando un proceso inflacionario, la herramienta por excelencia que tiene el Banco Central es aumentar las tasas de política monetaria, ¿verdad? Entonces, y todos los bancos del mundo lo están haciendo. Yo creo que es una medida correcta porque no olvidemos que la inflación, como decimos en economía, es el impuesto más injusto que existe porque afecta a los estratos sociales mucho más bajos que no tienen alternativa. Entonces, ven afectada su renta real en el día a día y obviamente su calidad de vida se ve disminuida. Ahora, los efectos que tiene este aumento de tasas en el mercado, obviamente, es el encarecimiento del crédito, es, como bien mencionaste, una frenada a la liquidez que existe en el sistema, pero esto era necesario y es necesario, Samuel, para retirar esta liquidez que hoy en día hay en el mercado. Recordemos que el 2020 fue un año muy particular, donde en el 2019 pasamos de una liquidez intradía de aproximadamente entre 800 y 900 mil millones de guaraníes a una liquidez de 7 billones, ¿verdad? Con la pandemia. Entonces, esa liquidez tiene que ser retirada del sistema y es la herramienta que hoy tiene el Banco Central para frenar la inflación, ¿verdad? Que es la parte de cómo se llama la inflación de demanda. Ahora, la parte de la inflación de oferta que estamos recibiendo de afuera, que es el aumento de los combustibles y compañía. Esta medida no puede hacer nada contra eso, pero sí estamos también evaluando otro tipo de medidas para el sector combustible, Samuel. Justamente en el equipo económico estuvimos viendo alternativas para este tema. Sí, sí, y una de ellas por lo menos que vieron tomando es extender justamente esta reducción que hay a la tasa del selectivo al consumo para el gasoil, ¿verdad? Eso se podría seguir evaluando para seguir extendiendo por lo menos hasta tanto afloje un poco esta fuerte presión que tenemos desde el exterior en los precios sobre todo el caso del petróleo, viceministro. Nosotros, Samuel, estamos monitoreando muy de cerca, obviamente, el precio del petróleo y también, por ejemplo, qué hacen otros países, ¿verdad? Y varios países están tomando medidas, digámosle, como se dice, fuera de la caja incluso. Ahora estamos viendo que Estados Unidos ya está usando sus reservas. El presidente Biden ha autorizado la utilización de las reservas estratégicas de Estados Unidos, creo que en un 10%. Estamos hablando de 60 millones de barriles de petróleo. Por el lado europeo, ¿qué están haciendo? Ahí hay que decir que ellos tienen un margen muy grande del tema de impuestos para poder bajar del precio que recibe el consumidor final de los combustibles, 70% es impuesto, ¿verdad? Entonces, ahí ellos tienen un margen enorme para empezar a bajar lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Sin embargo, por el lado del impuesto selectivo al consumo, como sabrá Samuel, el impuesto era fijo, eran 680 guaraníes. Al bajar en 2.50 quedó en 4.30, así que el margen es más acotado. Así que yo no sé si, no creo que por ahí haya mucho margen, sino que existen otros mecanismos, ¿verdad? Justamente esta semana nos estuvo visitando el exministro de Chile, Felipe Larraín, habrá visto por ahí alguna noticia, y nos contaba cómo funciona un mecanismo que tienen en Chile, que es un mecanismo de suavización de precios, que básicamente es, se hace un seguimiento diario, semanal a los precios internacionales y cuando se establecen bandas, tanto para arriba como para abajo. Entonces, cuando el precio le supera esta banda superior, es ahí donde entra, por ejemplo, este mecanismo a funcionar. Ellos, en el caso de ellos, tienen un fondo que entra a compensar esto, de tal manera que el precio no se vaya tan rápido para arriba. Ojo, no estamos hablando aquí de ningún tipo de fijación de precio de ninguna manera, sino que un mecanismo de suavización. Es muy similar a lo que hacen, acá yo siempre hago un paralelismo, es muy similar a lo que hace el Banco Central con el dólar, por ejemplo, ¿verdad? Porque
Si vamos a irnos a un ejemplo, hacer un paralelismo, el dólar es muy similar al petróleo, ya que es algo que el Paraguay no produce, depende de factores internacionales, entonces su precio está sujeto a eso. Entonces, cuando el dólar sube, el Banco Central interviene, tira más dólares al mercado y viceversa. Cuando el dólar está muy bajo, retira, ¿verdad? Este mecanismo funciona en varios países, Chile, Colombia, Perú, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos evaluando, Samuel, la posibilidad de implementar un mecanismo similar a esto en el país. Repito, estamos aún evaluando a ver si los números cierran y es factible de aplicar o no, ¿verdad? Muy interesante la propuesta, viceministro. Otra consulta. Salieron algunos análisis de algunas consultoras internacionales o de bancos internacionales hablando de que algunos decían números mínimos de crecimiento, en torno al 1% para este año, y otros incluso ya hablaban de una recesión. En la evaluación que ustedes hacen, si bien es cierto estamos recién cerrando el primer trimestre, ¿es posible que las proyecciones económicas para este año sean de apenas un 1% o incluso volvamos a un estado de crecimiento negativo, viceministro? Yo no quisiera hablar de números exactos, Samuel, pero la caída en la actividad económica es una realidad, ¿verdad? Esto empieza con el campo, la campaña agrícola 2021-2022, como bien sabemos, ha sufrido los efectos de la pandemia, de la sequía, principalmente en su primera etapa. Recordemos que las campañas agrícolas tienen dos grandes etapas, Samuel. La primera etapa inicia con la siembra allá por septiembre y es lo que se cosecha o se levanta en enero. Esta primera etapa fue la más afectada principalmente por la sequía del mes de diciembre y ahí el sector privado ya con números preliminares estaba hablando de una pérdida de aproximadamente el 50%, ¿verdad? La estimación de producción inicial era de 10 millones de toneladas de soja. Hoy digo, con estimaciones preliminares del sector privado están hablando de una pérdida del 50%. Ahora, la segunda etapa, Samuel, es aquella que se sembró a finales de enero y se levanta en marzo, que es lo que se conoce como safriña, ¿verdad? Justamente esta semana yo hablaba con Héctor Cristaldo, él me decía que el maíz, por ejemplo, está viniendo muy bien, ¿verdad? La soja ya es mínima en esta segunda etapa. La parte gruesa de la siembra y cosecha de soja está en la primera etapa. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, Samuel? Hoy todavía nosotros no podemos dimensionar exactamente la pérdida que va a tener el campo, pero de que está. Vamos a dimensionar en su totalidad cuando termine esta segunda etapa. Vamos a ver cómo salen los rendimientos de esta segunda etapa. Y esto va a tener un efecto sobre la economía, un efecto dominó, empezando por el área de fletes, servicios, todo, ¿verdad? Entonces, hoy el número oficial del Banco Central, como sabes, es de 3.7. Esto va a ser revisado en abril y seguramente a la baja. La cuantía o el volumen en lo cual va a ser revisado, obviamente el Banco Central no va a poder decir esto en abril, pero ya nosotros también desde el fisco estamos mirando muy atentamente cómo están viniendo los ingresos tributarios, aduaneros. Entonces, claro, eventualmente prepararnos ya para este menor nivel de la actividad económica que vamos a tener este año. Y esa menor actividad que evidentemente se va a tener que revisar la proyección, les va a obligar también, y con esto cierro la entrevista, viceministro, les va a obligar también a hacer algún tipo de recalcular las expectativas que tenían ustedes de reducir el déficit fiscal, de mantener los niveles de endeudamiento, por lo menos dentro de las metas que estaba prevista para este año. También están haciendo análisis de cómo podría esa menor actividad, sumado a todo este ruido internacional, afectar en aquellos cálculos iniciales que se hacían desde el fisco. Es así, Samuel. Antes de entrar en eso, yo quiero dejar bien claro que la meta del déficit del 3% sigue vigente y va a seguir vigente. No está en discusión tocar ese techo, pero cuando vemos los números, esto es matemático, Samuel. O sea, menor actividad económica implica menor ingreso para el fisco, ¿verdad? Por eso. Si vos tenés un techo de déficit del 3%, lo que tenés que hacer es ajustar los gastos, ¿verdad? Para poder cerrar en un 3%. Así que claro, ahí la meta no se va a tocar, solo que ustedes van a ver qué cosas ajustar en los gastos para seguir manteniendo esa meta. Así mismo, Samuel. Seguramente en algún momento del año, más temprano que tarde, vamos a tener que empezar a revisar en qué medida se van a tener que ajustar los gastos, de tal manera a poder cumplir con esta meta del 3%.
Recordemos, Samuel, esto no es la primera vez que pasa. Ya años anteriores el Ministerio de Hacienda ha tenido que hacer esto y habitualmente se hace como un paquete de medidas que se disparan del equipo económico de medidas de contención del gasto. Recordemos 2019 ha ocurrido esto, por ejemplo, y se han tomado medidas como recortar lo que son gastos superfluos, que le llamamos, ¿verdad? El tema de viático, pasaje, combustible, contratación, etcétera. Entonces es como ajustarse los cinturones de tal manera poder cumplir con la meta del déficit que nos dicta hoy la ley de presupuesto, ¿no? Si bien es cierto, la económica se enlenteció un poco en los últimos meses, igual los números que vimos por lo menos en estos días de SET al cierre de febrero y también de aduanas están relativamente bien, viceministro. Eso por lo menos trae un poco de tranquilidad. Hasta ahora sí, Samuel. Los meses de enero y febrero, la verdad que los números todavía están viniendo bien. Porque recordemos que esto estamos comparando contra meses del año anterior, contra meses de enero y febrero del 2021. Entonces, la recaudación ha venido positiva, tanto aduana como SET, pero como dije, nosotros tenemos que mirar para adelante, ¿verdad? Y claro, para adelante seguramente vamos a tener que hacer algún tipo de ajuste en el transcurso del año. Así mismo es. Viceministro, te agradecemos mucho por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros de esta mañana Monitor Económico. Gracias a ustedes, Samuel, y hasta la próxima. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el viceministro de Economía, Iván Haas, hablándonos sobre los efectos que puede tener este conflicto internacional, la guerra en Ucrania, y por supuesto también metiéndonos en el plano doméstico, cómo todo lo que está ocurriendo a nivel internacional, pero también los efectos locales, como una sequía bastante ya prolongada que estamos teniendo, tasas de interés mucho más caras, problemas en la logística por la bajante de los ríos, y un montón de situaciones también pueden llegar a afectar a las proyecciones económicas que están previstas para este año. La predicción inicial, 3,7% de crecimiento. Algunos organismos hablan de que vamos a crecer solo 1% de nuestro Producto Interno Bruto. Otros, como por ejemplo el Banco Itaú, incluso ya hablan de algún tipo de recesión para este año. Veremos con los números consolidados al mes de abril que va a presentar el Banco Central de Paraguay en su informe de cuentas nacionales en cuánto queda la nueva revisión de crecimiento económico para este año en nuestro país. Hacemos una breve pausa. A la vuelta venimos con nuestro monitor global y el ¿Sabías qué? Un video súper interesante también que tenemos para cerrar el programa de día de hoy. Muy bien, y estamos mirando la Torre Eiffel. Esto es en vivo en este momento en París, ¿verdad? La capital de Francia. Estamos viendo entonces 14:54. Es las 2:54 de la tarde.
en París en este momento, imágenes de cómo se está presentando en este momento la capital francesa, una temperatura de 13 grados a estas horas en la ciudad. Estamos viendo en nuestro portal para mirar un poco cómo están las diferentes ciudades del mundo, esta hermosa imagen de aquella torre tan famosa, tan bella realmente que tienen los franceses sobre la famosa avenida también de los Campos Elíseos. Así que fantástica realmente la imagen que tenemos en vivo en este momento de París. Vamos rápidamente a nuestro monitor global. Hoy queremos hablar sobre la fuente de ingreso por género en Paraguay. Este es un informe que seguimos desgranando de la Comisión Económica para América Latina. Fíjense en estos datos. Composición de los ingresos de las personas según transferencias monetarias en el marco de la pandemia del COVID y otras transferencias no contributivas del Estado por sexo. Y vamos a centrarnos obviamente en Paraguay. Acá está la comparación con todos los demás países de la región, pero miramos Paraguay. Por ejemplo, lo que está en verde son los ingresos individuales, es decir, las actividades económicas que hacen las personas. En el caso de los hombres en Paraguay, un 98% de sus ingresos son por justamente actividades laborales, un 0.9% de sus ingresos, de los ingresos son por algún tipo de transferencia que han recibido por la emergencia del COVID y un 1% por otro tipo de transferencias no contributivas, es decir, subsidios. En el caso de las mujeres, vemos que el porcentaje es un poco más bajo, 95.6% del total de sus ingresos está referido de alguna manera a actividad laboral, 1.8% a transferencias por emergencia del COVID y hasta 2.5% por algún tipo de subsidio que reciben del Estado las mujeres. Si ustedes se fijan con respecto a los otros países, en el caso de Paraguay, vemos que, y en el caso de las mujeres paraguayas están en un rango promedio, 95% de sus ingresos son por actividades laborales. Por ejemplo, en el caso de Bolivia es un 93%, en el caso de Chile un 91%, es decir, hay más mujeres paraguayas, o las mujeres paraguayas en general reciben más ingresos por actividades laborales que por subsidios. Fíjense qué alto lo de Chile, hasta casi 5% de los ingresos de las mujeres es por algún tipo de subsidio. Costa Rica 92%, Ecuador 90%, después vemos otros datos, Perú 93% y después República Dominicana 89%. Así que Paraguay, dentro de todo, está dentro de un rango bastante positivo en lo que tiene que ver con el ingreso de las personas. Y antes de despedirnos, te recuerdo que el Working te invita a que vivas la experiencia de un Coworking Café siguiendo todas las medidas sanitarias. Este espacio está abierto de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 19:30 horas en el acceso principal de la terraza del Paseo La Galería. Podés reservar tu lugar al 0985-188-188. Este es un Coworking Café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay, de primer nivel. Y por supuesto, escuchen esto que les voy a decir, que les conviene tanto para combinar tus planes Hogar más móvil de Tigo, porque recibís más velocidad en tu casa y gigas extra en tu celular para conectarte de punta a punta con la mejor experiencia de Paraguay. Y no te olvides que tener todo contigo te conviene más, ¿eh? Así que gracias a la gente de Tigo también y a Working que hacen posible que estemos nosotros cada mañana aquí. Podemos mirar el resultado final de nuestra encuesta, cómo fue cerrando. Hoy le estuvimos preguntando a los televidentes lo siguiente: el gobierno de Paraguay está tomando las medidas correctas para mitigar el impacto económico de la guerra en Ucrania. Es la pregunta que le hicimos a través de @5díaspy. Las respuestas que di por el sí nos dijo el 7.4%, por el no nos dijo el 46.5%, pocas medidas el 14.3%, nulas medidas el 31.8% de los televidentes. Y antes de irnos, ¿sabías qué? Es el espacio con el cual cerramos y hoy vamos a hablar cuáles son los empleos del futuro, en un material súper interesante que nos trae el BID y que nos permite mirar un poco hacia adelante a la hora de estudiar alguna profesión, qué es lo que está demandando el mundo. Así que con eso nos despedimos, deseando que tengan un buen fin de semana. Vamos a reencontrarnos el próximo lunes aquí en este espacio para hacer Monitor Económico. ¿Cuáles serán las profesiones del futuro en América Latina y el Caribe?
Seguramente esperas que la respuesta a esa pregunta incluya empleos con nombres sofisticados, arquitectos de datos, gestores de robótica, ingenieros de la nube. Sin embargo, ¿sabías que en el futuro del trabajo también harán falta maestros, médicos y profesionales de enfermería? A diferencia de los trabajos en muchas otras ocupaciones, los empleos del sector social tienen una baja probabilidad de ser automatizados porque exigen una serie de habilidades interpersonales que difícilmente la inteligencia artificial puede reemplazar. Si se mantienen las tendencias actuales, la predicción es que la región tendrá cerca de 3 millones de médicos, 8 millones de enfermeros y 12 millones de maestros hacia el 2040. ¿Cómo se explica este número de profesionales? Observando la experiencia de otros países que envejecieron antes que América Latina y el Caribe, como Estados Unidos o España, se estima que en la región habrá más médicos y enfermeros para enfrentar el rápido envejecimiento de la población. En el 2040, 1 de cada 6 personas en la región será mayor de 65 años. En paralelo, cada vez las personas vivirán más años y muchas pasarán de la tercera a la cuarta edad, por lo que necesitarán más cuidados. Por otro lado, aunque cada vez hay menos niños en edad de estudiar, se necesitarán más maestros, pues se espera que el número de niños que van a la escuela aumente como resultado de los esfuerzos para ampliar la cobertura del sistema educativo y las inscripciones. También se espera que los países continúen acercando el número de estudiantes por cada maestro a los estándares de los países más desarrollados. Y esto no es todo. Además de ser profesiones del futuro, los empleos del sector social son trabajos con un buen presente. ¿Por qué? En los últimos 50 años, los empleos en educación y salud fueron ocupando una proporción cada vez más grande en América Latina y el Caribe. Y en comparación con otras ocupaciones que exigen una formación similar, como abogados, ingenieros o arquitectos, sus ingresos crecieron más en las últimas 2 décadas. Además, los maestros, médicos y enfermeros tienen más probabilidades de percibir una pensión en la vejez. Por otro lado, 3 de cada 4 profesionales en educación y salud son mujeres. En ambos sectores, la brecha salarial de género es considerablemente inferior que en otros campos. Ahora bien, ¿cómo pueden prepararse los países de la región para responder a esta creciente demanda de profesionales en educación y salud, teniendo en cuenta que muchos de ellos aún no han empezado su vida laboral y algunos ni siquiera han empezado a estudiar su carrera? ¿Cuántos médicos, enfermeros y maestros necesitará tu país en los próximos años? Descúbrelo en nuestra serie sobre el futuro del trabajo en América Latina y el Caribe. A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo.
Hoy más que nunca, creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer. Y para poder hacer siempre un poco más, hay algo que es muy importante: el ahorro. El ahorro es pagar menos cuando podés hacerlo. Es aprovechar descuentos y promociones para que siempre puedas hacer lo que querés hacer. Porque la vida es hoy y también mañana. Vení a Sudameris. Disfruta todos los beneficios que tenemos para vos y convertite en un artista del ahorro. Sudameris, todo un banco. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, Estás apoyando la economía. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y sus aliados de Occidente, Biden, asegurando que Putin es el agresor y ahora él y su país deben pagar las consecuencias según sus propias palabras. Esta es la operación militar más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo a la propia Casa Blanca. Y bien, iniciamos esta edición con nuestro corresponsal en la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, y con Celia Mendoza en Naciones Unidas, centros políticos y diplomáticos de esta crisis. Jacopo, el presidente Biden enviando un mensaje inequívoco al presidente ruso Vladimir Putin con sanciones que buscan devastar la economía de ese país. Bueno, ¿qué trasciende de esto? ¿Qué espera la Casa Blanca en los próximos días? Gonzalo, Joe Biden no planea imponer por ahora nuevas sanciones, afirmando que las sanciones actuales serán devastadoras para Moscú. Claro, ahora llega la noticia de la inteligencia de Estados Unidos que Kiev, la capital, podría caer en los próximos días, máximo 4 días, y entonces esto podría cambiar la situación. Pero por ahora no se habla de nuevas sanciones. Estas sanciones que se impusieron ayer podrían tener un efecto en los próximos meses. Pero, por ejemplo, remover a Rusia del sistema bancario SWIFT debido a la resistencia de los europeos no es una opción ahora en la mesa. Todo esto sucede en momentos en que se intensifican los ataques precisamente de las fuerzas rusas a Kiev, la capital. Pese a todo, Jacopo, el presidente Biden deja abierta la puerta de la diplomacia. Bueno, ayer el presidente ha dicho que ahora es una ruptura total en la relación entre Moscú y la Casa Blanca. Pero claro, él no tiene intención de volver a hablar con Vladimir Putin por ahora, pero claro, frente a una buena intención de Rusia, un paso atrás en esta invasión, quizás la vía de la diplomacia podría volver y quizás podría establecerse otra vez una relación, pero claro, frente a una buena intención, si sobre todo, como dijo el Departamento de Estado, Moscú mostrará una intención seria y creíble de negociar. Muchísimas gracias, Jacopo Luzzi, desde la Casa Blanca. Vamos a pasar ahora a Naciones Unidas, donde se encuentra Celia Mendoza. Celia, activa y, si se quiere, tensa esta semana en Naciones Unidas. El secretario general Antonio Guterres haciendo un llamado a una solución diplomática. ¿Tu lectura? Así es, realmente el secretario general ha sido firme desde el inicio, ofreciendo sus oficinas de buenos oficios, a pesar del rechazo durante los últimos días de Rusia a utilizarlas. Durante esta jornada se espera que a las 3 de la tarde se reúna el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para votar una posible resolución, y a pesar de que tengan los votos suficientes para que sea aprobada y en la cual se condena a Rusia, se ratifica la integridad y la defensa territorial de Ucrania, esta tendría la posibilidad de ser vetada por Rusia, lo que significa que se llevaría a la Asamblea General. Algo importante es que habría posibilidad de que el Kremlin estuviera abierto al diálogo. Ahora, Celia, ¿qué ha dicho Rusia ante
la ola de críticas internacionales y cuál ha sido el mensaje de Estados Unidos a Naciones Unidas? Estados Unidos ha sido firme, mantiene la línea de que esto es un acto que es flagrante violación contra la Carta Internacional y los derechos de las Naciones Unidas. Sin embargo, hay que recordar que Rusia justifica esto por dos razones. La primera, ellos están supuestamente tratando de defender a un grupo de personas de un supuesto genocidio que hasta el momento no se ha podido verificar, y han dicho de una manera peligrosa que el gobierno ucraniano es neonazi, algo que también es completamente falso. Muchísimas gracias, Celia Mendoza, desde Naciones Unidas. Bien, esto es Foro de la Voz de América. Nosotros hacemos una pausa hoy analizando la invasión de Rusia en Ucrania y el liderazgo de Estados Unidos. Ya regresamos. Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos 2 capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique qué lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Hay un JMC especial para cada negocio. Los camiones más rentables y resistentes para el trabajo, ahora con equipamiento 100% financiado. Acércate a la Feria de Camiones Especiales. Viernes de 8 a 18 horas y sábados de 8 a 16 horas. A las más grandes instituciones financieras y comerciales de Rusia. Entre las medidas adicionales, Biden anunció que congelaría $3.000 millones en activos rusos. Pero, ¿cuál es la situación en la región y en qué puede desembocar el conflicto? Ricardo Marquina, desde Rostov del Don, Rusia, nos informa. Rusia está atacando Ucrania y lo está haciendo desde todos los frentes que llevaba meses preparando, desde el norte, desde Bielorrusia, desde el este, desde Lugansk, de Donetsk y desde Crimea, desde el sur. Ha habido reportes de enfrentamientos en muchas ciudades, al sur, por ejemplo, en Mariupol y también en Odessa, al norte, en Kharkiv. También ha habido bombardeos, evidentemente, de muchísimos puntos de toda la geografía ucraniana, en Kiev, en la capital, incluso no lejos de la frontera con Polonia. Vladimir Putin ha dicho que este ataque está destinado a eliminar a los nazis de Ucrania. Esta es una terminología que lleva utilizando la propaganda desde el año 2014, y también sus palabras dejan abiertas la puerta a que este no sea un ataque para solo liberar, como dice la propaganda rusa, para hacerse con el control de Donetsk y de Lugansk, sino que podría ser un ataque para tomar el control del país al completo, para intentar un cambio de régimen. Lo que está claro es que las tropas rusas avanzan ya en territorio ucraniano. La invasión ha comenzado, una invasión que Putin y el gobierno ruso negó hasta el último momento.
esto fueron varios meses de llamar histéricos a la prensa occidental, de mofarse de todos aquellos, como el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea, los servicios de inteligencia que decían que Rusia va a atacar, despreciar estas afirmaciones, y finalmente Rusia ha terminado pues cumpliendo las predicciones de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de los países aliados de la OTAN, y ha entrado finalmente en Ucrania. Muchas de estas tropas han salido desde aquí, desde donde estamos aquí en Rostov del Don, al sur de Rusia, de aquí a la frontera con Ucrania, y apenas 90 kilómetros. Este ha sido el centro neurálgico de las tropas en dirección a Ucrania. Desde aquí salieron estos últimos días centenares de carros de combate y blindados y muchas tropas camino a lo que ahora ya es la invasión de Ucrania. Ricardo Martina desde Rostov del Don, Rusia, para La Voz de América. Y bien, ahora vamos al análisis. Me acompaña la doctora Vilma Petrach, profesora de gobierno